Hola, mi nombre es Linda Markovits y estoy aquí para compartir una historia sobrenatural con ustedes. Esta historia se remonta a mucho tiempo atrás. Mi hija menor, Michelle, tuvo algunos problemas con la ley y fue enviada a un centro de detención juvenil en Albany, Nueva York. En ese momento yo vivía en Harrison, Nueva York, a unas 2 horas en coche y solo podía visitar a Michelle los fines de semana y solo por un corto periodo de tiempo. Y me puse en camino para mi visita semanal, pero muy pronto me alcanzó una enorme tormenta de nieve. Era una tormenta de nieve cegadora y yo estaba decidida a conducir de todos modos, así que simplemente seguí adelante. Yo seguía avanzando, pero al costado de la carretera había autos que no podían continuar, pero yo estaba decidida, seguía moviéndome, y era casi el único auto en la autopista cuando vi una figura delante de mí, y al acercarme me di cuenta de que era un hombre que caminaba. Pasé junto a él y simplemente sentí compasión por él. Pensé, simplemente tengo que ayudar a este hombre. No hay ningún otro auto a la vista. Así que me detuve y lo esperé y finalmente llegó a mi auto, rodeó el lado del conductor por detrás y me dijo, ¿en qué puedo ayudarla, señora? Pensé, ¿en qué puede ayudarme él a mí? ¿Sabe? Yo no soy la que está congelada. Le dije, pensé que necesitabas que te llevaran. ¿Quieres que te lleve? Estaría muy agradecido por un aventón. ¿Puede hacer eso? Así que le dije, vamos, sube. Y él se subió al auto. Eso fue hace muchos años. Hoy en día no recogería a un autoestopista, antes era más seguro. Y él se subió al asiento del pasajero del auto y de inmediato se quitó las botas y los zapatos. Sus botas y sus calcetines, y sus pies estaban azules. Realmente tenía frío. No llevaba una chaqueta decente y se veía un poco desaliñado, su cabello era un poco largo, rubio y algo enmarañado. Y por supuesto la nieve lo hacía parecer aún peor. Y simplemente empezamos a hablar y él me contó que estaba en servicio. Él dijo, estoy en servicio, eso fue lo que dijo. Y dijo, acabo de terminar una misión en Hawái, pasé por Nueva Jersey y no pude encontrar transporte. Le pregunté, ¿dónde es tu próximo destino? Incluso eso me pareció extraño. Pensé, por supuesto que se pueden encontrar opciones de transporte desde Nueva York. Se puede llegar a cualquier parte desde Nueva York, pero él dijo eso fue lo que dijo. Así que me dijo que quería ir a Boston. Él dice, tengo una misión en Boston y tengo que llegar a Boston. Decidí hasta dónde podía llevarlo antes de tener que desviarme. Tendría que desviarme para ir a Albany y él iría en otra dirección hacia Boston. Y continuamos este viaje muy, muy lento. Bueno, llegué a una estación de servicio y pensé que realmente debía llamar a la institución donde estaba mi hija, decirles que iba a llegar muy tarde y pedirles que tuvieran compasión para que aún pudiera verla. Solo podía verla un día a la semana. Ellos sabían sobre la tormenta de nieve y dijeron que me permitirían la visita cuando llegara allí. Bueno, me detuve en la estación de servicio, estaba en la cabina telefónica haciendo la llamada, cuando de repente volví en mí y me di cuenta de que había dejado el auto encendido porque el hombre seguía teniendo mucho frío. Pensé que dejaría la calefacción encendida y había dejado mi bolso en el auto y tuve ese destello de pensamiento en mi cabeza. Eso fue hace años, cuando todavía había que usar cabinas telefónicas. No tenía un teléfono móvil, él tenía todas mis pertenencias y, si quería huir, no había manera de volver rápidamente al auto. Pero justo había terminado mi llamada. ¿Qué podía hacer? Y fui al auto, me subí al auto, eché un vistazo a mi bolso para ver si parecía estar bien y parecía que no lo habían tocado. Y simplemente seguimos conversando en el camino hacia nuestro destino y él me contó cosas realmente fascinantes. Me dijo que llegarían a mi vida cosas que serían interesantes y difíciles. Y pensé, ni siquiera me conoces. ¿Cómo demonios podrías decir algo así? Y lo dejé hablar, no le hice preguntas. Simplemente lo dejé hablar. Y seguimos conduciendo un buen rato, de hecho bastante tiempo. Probablemente estuvo en mi auto en total unos 45 a 50 minutos hasta que llegamos al punto en el que yo tenía que ir en una dirección y él en otra. Y le dije, te voy a dejar aquí. Y él dijo, está bien, lo entiendo. Y me miró antes de bajarse del auto y dijo, te volveré a ver en un día en que más me necesites. Y pensé, eres realmente extraño y me alegro de que salgas de mi auto. Y él salió por el lado del pasajero y desapareció de inmediato. Simplemente desapareció de inmediato. Y pensé,
Oh Dios mío, la nieve era tan deslumbrante y se estaba acumulando al borde de la carretera. Pensé que tal vez simplemente estaba demasiado cerca del borde de la carretera y que, quizás, cuando él salió del auto, simplemente resbaló y cayó por una pendiente. Así que salí de mi auto, corrí y caminé y estaba absolutamente desconcertado por lo que no vi. No vi ni una sola huella en ningún lado y no vi al hombre. Miré por todas partes, miré por todos lados. La nieve seguía cayendo con mucha fuerza y miré por todas partes, pero no había huellas en ningún lado. Y me quedé allí y una poderosa calidez me invadió y simplemente supe que había tenido una aparición celestial. No sabía por qué ni qué propósito debía cumplir en ese momento de mi vida. Más tarde tuve una comprensión muy clara de por qué iba a Boston, pero en ese momento no sabía nada y volví a subirme al coche. Durante un rato ni siquiera podía moverme. Simplemente me senté allí y pensé en las cosas que él había dicho. Y lo último que dijo fue que me volvería a ver en un momento en que más lo necesitara. Y le pregunté al Señor sobre esto y con el tiempo comencé a entender un poco que el Señor me había dado esta aparición celestial, este ángel algo maltrecho, una especie de tipo con aspecto militar. No era especialmente guapo, no era alto ni enorme. Parecía un hombre normal, pero tenía un aura que era muy atractiva. Era tan acogedor, esa es la palabra. Quería mirarlo más de lo que lo hice. Pero como estaba conduciendo en una tormenta de nieve, no le presté mucha atención. Su voz era como agua calmante. Hablaba muy suavemente, era muy amable y muy delicado. Cuando nos separamos, descubrí que algo sobrenatural estaba ocurriendo, sin duda, porque cuando sales de un coche, mientras hay 30 centímetros de nieve afuera, debería haber alguna evidencia. Entraste allí y no había nada, en ningún lugar, ni en el lado del pasajero del coche, ni una sola huella. El copo de nieve no había sido interrumpido ni alterado de ninguna manera, forma o aspecto. Simplemente se fue, desapareció. Se fue a Boston y con el tiempo me sentí tan abrumado cuando el Señor me hizo saber que constantemente tenemos fuerzas angelicales a nuestro alrededor. No las vemos. La mayoría nunca las ve. Y he visto a otro, pero me volví muy consciente de lo tangible que es este poder para nosotros, que Dios lo ha preparado para nosotros y que tenemos acceso a él cuando es necesario y se requiere. Quería compartir esta historia con ustedes y animarlos a creer en Dios para tener sus propios encuentros sobrenaturales, no para buscar señales y milagros. La Biblia nos dice claramente que no debemos buscar señales y milagros, sino que debemos tener un corazón abierto y un deseo sincero por todo lo que Dios quiera enviarnos, para que podamos vivir en la plenitud de todo lo que Él ha provisto para nosotros. Él nos da capacidad y empoderamiento de muchas maneras, incluyendo fuerzas angelicales. Y así, ahora quiero orar contigo y pedir que el Señor abra tu corazón y te coloque en una posición para recibir lo que Él tiene para ti en esta área. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona que está viendo esto. Y te pido, oh Dios, que Señor, les des vida y que Padre, abras el corazón y el entendimiento del corazón para que sean capaces de comprender, ver y saber que tu grandeza y tu poder están disponibles, incluso cuando no los vean. Y Padre, te pido que cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo colabore cada vez más contigo aquí en la tierra para llevar tu reino a la plenitud que tú has prometido. Y te damos gracias y te alabamos por ello, Padre, en el nombre de Jesús. Y en fe oro esto para mí mismo y para todos los que están viendo. Gracias. Gracias por estar hoy con nosotros.